Mi madrastra convenció a mi padre de desheredarme, pero no contó con que mi abuela tenía un testamento más antiguo y más poderoso. Bueno. ¿Por dónde empiezo? Me llamo Isabel, tengo 32 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta estuve convencida de que algún día mi padre y yo íbamos a arreglar las cosas. Que iba a llegar un momento en que él iba a voltear a verme, se iba a dar cuenta de todo lo que había pasado entre nosotros, y me iba a decir algo como: mija, me equivoqué. No tenía que ser una escena de película. No necesitaba globos ni música de fondo. Solo quería que alguna vez reconociera que algo se había roto y que valía la pena repararlo. Ese momento nunca llegó. Pero retrocedamos, porque si les cuento el final antes que el principio, van a perder la mitad de la historia, y la mitad de la historia es lo que hace que el final sea tan bueno, ya van a ver. Yo nací en Monterrey. Soy hija única, de mi mamá y mi papá, quiero decir, porque después vinieron otros hijos, pero esos son otro capítulo. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 7 años. No fue un divorcio violento ni dramático, o al menos eso es lo que me contaron. Fue de esos divorcios silenciosos que son casi más tristes porque no hay nadie a quien culpar de forma clara. Mi mamá dice que simplemente se fueron apagando. Mi papá nunca habló del tema. Mi papá nunca hablaba de casi nada que tuviera que ver con sentimientos, lo cual, como van a descubrir, fue parte fundamental del problema. Me quedé viviendo con mi mamá en un departamento en la colonia Mitras. Mi papá se quedó con la casa familiar, que era, y esto es importante, anótenlo porque lo van a necesitar después, una propiedad que originalmente había pertenecido a mi abuela paterna, doña Carmen. Mi abuela era una mujer extraordinaria. Pequeña, de pelo blanco desde los 50, con una risa que se escuchaba desde la calle y una opinión sobre todo y todos que compartía sin que nadie se la pidiera. Yo la adoraba. La visitaba cada fin de semana que podía, incluso cuando era adolescente y supuestamente no te importa nada excepto tus amigos y tu teléfono. A mí me importaba mi abuela. Mi papá se llamaba Roberto. Era ingeniero civil, trabajaba para una constructora mediana, ganaba bien pero no extraordinariamente. Era serio, ordenado, puntual hasta la obsesión, y tenía un sentido del humor tan seco que a veces no sabía si estaba bromeando o genuinamente molesto. Yo creo que él tampoco siempre lo sabía. Era un buen padre en el sentido práctico, pagaba la pensión a tiempo, me recogía los fines de semana que le tocaban, asistía a mis festivales escolares aunque nunca supiera muy bien qué decir después. Lo quería. Claro que lo quería. Pero nunca fuimos de esas familias donde el amor se dice en voz alta, y creo que eso nos costó muy caro a los dos. Hasta que yo tenía unos 21 años, la relación con mi papá era lo que podría llamarse funcional. Nos veíamos en Navidad, en mi cumpleaños, a veces en alguna comida familiar. Hablábamos por teléfono cada 2 o 3 semanas. No era lo que yo hubiera querido, pero era nuestro ritmo y yo lo había aceptado. Tenía mi vida, estudiaba contabilidad en la UANL, trabajaba medio tiempo en una papelería, tenía amigas, tenía novio, tenía planes. Y entonces apareció Griselda. Griselda tenía 43 años cuando la conocí, lo cual significa que le llevaba 11 años a mi papá, que tenía 54 en ese momento. Eso en sí mismo no me importaba absolutamente nada. Mi papá podía salir con quien quisiera. Se lo merecía, llevaba años solo. Lo que sí me importó, lo que desde el primer segundo me prendió un foco de alerta que desafortunadamente tardé demasiado en escuchar, fue la forma en que Griselda me miró la primera vez que nos presentaron. Fue en una comida de domingo. Mi papá nos presentó con esa torpeza suya tan característica, como si estuviera leyendo de un guión que alguien más había escrito. Isabel, ella es Griselda. Griselda, ella es Isabel, mi hija. Y Griselda me extendió la mano, sonrió con todos los dientes, y me dijo: qué gusto, Isabel. Tu papá me ha hablado tanto de ti. Sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Pero yo tenía 21 años y era optimista y pensé: dale una oportunidad. No seas de esas hijas que odian a la nueva pareja de su papá por principio. Sé madura. Sé generosa. Ay, Isabel de 21 años. Si pudieras verme ahorita. Griselda venía con equipaje. 2 hijos de un matrimonio anterior, Rodrigo, de 16 años, y Sofía, de 14. 2 adolescentes que desde el principio me miraban como si yo fuera un problema que su mamá todavía no había resuelto del todo. No los culpo a ellos, eran niños siguiendo el ejemplo de su madre.
pero sí los menciono porque van a ser relevantes más adelante, especialmente Rodrigo, aunque no de la forma que están imaginando. Durante los primeros meses, todo fue relativamente tranquilo. Griselda era amable conmigo en la superficie, de esa amabilidad un poco excesiva que en realidad es una forma de distancia controlada. Mi papá parecía genuinamente feliz, más animado que en años. Y yo me dije, ok. Esto puede funcionar. Esto puede ser bueno para él. Debí haber visto las señales desde entonces. Pero eso es lo que tiene la manipulación bien hecha, que no la ves hasta que ya estás adentro de ella. Griselda y mis papás formalizaron su relación en junio del año en que yo tenía 22. Se fueron a vivir juntos a la misma casa donde yo me había criado los primeros 7 años de mi vida, la misma casa que había sido de mi abuela Carmen antes de que ella se la dejara a mi papá, y ahí comenzó lo que yo llamo, con todo el cariño del mundo, la era del hielo progresivo. No fue un cambio de un día para otro. Eso es lo más insidioso de lo que hizo Griselda, fue gradual, sistemático, paciente. Como alguien que sube el volumen de la música a 1 decibel cada hora. Para cuando te das cuenta de que ya no puedes dormir, llevas horas en el ruido. El primer cambio fue sutil. Antes de Griselda, cuando yo llamaba a mi papá los domingos en la tarde, él contestaba siempre. Después de Griselda, empezó a contestar en un momento, y luego me devolvía la llamada horas después, a veces ya de noche, con ese tono ligeramente apresurado de alguien que está cumpliendo una obligación. No dije nada. Me dije a mí misma que era normal, que estaba en una relación nueva, que tenía que darle espacio. El segundo cambio llegó alrededor de diciembre de ese primer año. Me habían invitado a la cena de Navidad, como siempre. Llegué con un regalo para mi papá, uno para Griselda y uno para cada uno de sus hijos, gastándome un dinero que francamente no tenía, porque era estudiante con trabajo de medio tiempo, pero quería hacer el esfuerzo. La cena fue incómoda de una manera que no supe nombrar en ese momento pero que ahora reconozco perfectamente. Griselda hablaba de nuestra familia, refiriéndose a ella, mis papá, Rodrigo y Sofía. Yo estaba físicamente presente en la misma mesa pero narrativamente ausente de la historia que ella estaba construyendo. Cuando abrimos regalos, Griselda había comprado algo para cada uno de sus hijos, algo para mi papá, y para mí, y nada. Mi papá me dio un sobre con dinero en efectivo, 400 pesos, por si les da curiosidad, que en ese entonces alcanzaban para básicamente nada, y dijo que no había tenido tiempo. Griselda, desde el sofá, dijo con esa sonrisa suya, es que no te conocemos tanto todavía, Isabel. No sabíamos que te gustaría. 11 meses después de conocernos. 11 meses en los que yo había hecho el esfuerzo de ser amable, de incluirla, de tratarla con respeto. No dije nada. Debí haber dicho algo. El tercer año fue cuando las cosas se pusieron verdaderamente feas, aunque yo tardé otro año entero en darme cuenta de la magnitud. Mi abuela Carmen, que ya tenía 81 años y vivía en un pequeño departamento que rentaba en la colonia del Valle, empezó a tener problemas de salud. Nada catastrófico al principio, pero sí la acumulación de cosas que se acumulan cuando el cuerpo lleva 8 décadas funcionando, la presión alta, una rodilla que ya no cooperaba, un episodio leve de algo que los médicos llamaron confusión temporal, y que nos asustó a todos más de lo que admitimos en voz alta. Yo empecé a visitarla más seguido. 2, 3 veces por semana. Le llevaba la despensa, la acompañaba al médico, la ayudaba con los trámites que a ella se le complicaban. Mi papá la visitaba también, pero menos de lo que yo hubiera esperado. Y cuando le mencioné esto, con cuidado, sin acusarlo, solo diciéndole, oye, apá, creo que la abuela necesita más compañía, me dijo que estaba muy ocupado, y que Griselda tenía muchas actividades que requerían su presencia. Sí. Las actividades de Griselda. Fue mi abuela quien me dijo, un martes de octubre mientras tomábamos café en su departamento, algo que en ese momento procesé como una observación casual de señora mayor y que después resultó ser una de las cosas más importantes que alguien me ha dicho en mi vida. Mija, tengo algo guardado para ti. Algo que quiero que sea tuyo cuando yo ya no esté. No se lo he dicho a tu papá porque, bueno. Tú y yo sabemos cómo es tu papá con las cosas que le complican la vida. Yo le pregunté de qué se trataba y ella me dijo que era un papel importante que tenía en una caja de metal verde que guardaba en el fondo de su closet. Me dijo que cuando ella muriera, yo tenía que ir por esa caja antes que nadie. Antes que nadie, Isabel. ¿Me entiendes? Le dije que sí. No le pregunté más porque era mi abuela y no quería hablar de su muerte como si fuera un trámite pendiente. Debí haber preguntado más.
Eso fue lo último importante que mi abuela me dijo sobre el tema, porque 3 meses después tuvo un derrame cerebral y pasó los últimos 7 meses de su vida en un estado de salud que no le permitía tener conversaciones largas ni complejas. Murió en mayo, un miércoles por la mañana, con mi papá y conmigo en la habitación. Fue tranquilo. Fue triste. Fue lo más parecido a una despedida decente que la vida nos permitió. Y entonces, en el caos del duelo, entre los trámites del funeral y la ropa negra y el café que alguien siempre está haciendo en esas circunstancias, yo olvidé completamente la caja verde. No totalmente. Pero sí lo suficiente como para no ir a buscarla de inmediato. Para cuando recordé y fui al departamento de mi abuela, unos 10 días después del funeral, el departamento ya había sido vaciado. Mi papá y Griselda se habían encargado de poner todo en orden, como me explicó mi papá con esa eficiencia suya tan característica. Las cosas de mi abuela estaban repartidas entre cajas en el cuarto de servicio de la casa, y cuando pregunté por una caja de metal verde, mi papá me dijo que no recordaba haber visto ninguna caja así y que probablemente estaba entre las cosas que habían donado. Griselda, parada junto a mi papá, me miró con esa expresión de lástima calculada que yo ya había aprendido a identificar y dijo: «Ay, Isabel. Qué pena». A veces en el duelo una se aferra a cosas materiales. Es normal. Yo quería decirle varias cosas en ese momento. Me callé todas. Lo que vino después fue la campaña de alejamiento sistemático que Griselda orquestó durante los siguientes 4 años, y sé que suena exagerado decirlo así, campaña sistemática, como si estuviera describiendo una operación militar, pero es que eso es exactamente lo que fue. Déjenme contarles algunos ejemplos concretos para que no piensen que estoy exagerando. Ejemplo 1. Mi cumpleaños número 25. Llamé a mi papá para ver si podíamos comer juntos, algo pequeño, solo nosotros dos. Me dijo que sí, que el sábado. El sábado llegué al restaurante que habíamos acordado y esperé 40 minutos. Mi papá llegó con Griselda, Rodrigo y Sofía, que nadie me había mencionado que vendrían, y con cara de «¿Cuál es el problema?», cuando yo claramente no esperaba a 4 personas para lo que yo pensaba iba a ser un almuerzo íntimo. Griselda eligió el restaurante, eligió la mesa, eligió el tema de conversación, que fue, durante la mayor parte del almuerzo, los planes de remodelación de la casa y las clases de natación de Sofía. Happy birthday, Tomé. Ejemplo 2. Mi graduación universitaria. Me titulé con un promedio de 9.1, lo cual me parece un logro considerable trabajando medio tiempo durante toda la carrera y pagué una parte importante de mis gastos. Invité a mi papá. Me confirmó asistencia 3 veces. El día de la ceremonia no apareció. Me mandó un mensaje de texto, no una llamada, diciendo que Sofía había tenido una emergencia y que lo perdonara. La emergencia de Sofía, descubrí después por Rodrigo, quien en ese entonces ya empezaba a mostrar las primeras señales de ser una persona decente, era que Sofía quería ir a un concierto y necesitaba que alguien la llevara. Un concierto. Mi papá no fue a mi graduación porque Sofía quería ir a un concierto. No dije nada. ¿Para qué? ¿Para que Griselda dijera que yo era muy sensible? Lo cual, por cierto, fue exactamente lo que dijo cuando mi papá le comentó que yo estaba un poco molesta. Ejemplo 3. Y este es el que más me dolió, por eso lo dejo al final. Cuando empecé a salir en serio con mi novio actual, Diego, quise presentárselo a mi papá. Fui con Diego a la casa un domingo, sin avisar porque cuando avisaba siempre había un pretexto para cancelar. Mi papá nos recibió bien, fue amable con Diego, me pareció que la visita iba razonablemente bien. Griselda nos invitó a quedarnos a comer. Durante la comida, Griselda, con esa habilidad suya para hacer daño en formas que no puede señalar directamente sin quedar como la histérica, le preguntó a Diego, con toda la dulzura del mundo: ¿y tus papás ya conocen a Isabel? ¿Ya saben cómo es ella? Diego, que no entendió el veneno en la pregunta, dijo que sí, que mis suegros me adoraban. Y Griselda sonrió y dijo: «Ay, qué bueno. Porque Isabel a veces puede ser complicada. Pero cuando uno la conoce bien, uno entiende por qué. Con la historia familiar que tiene, es lógico». Silencio en la mesa. Mi papá no dijo nada. Diego me miró sin entender qué había pasado. Yo entendí perfectamente. Y en el camino de regreso, cuando Diego me preguntó qué había querido decir Griselda con eso, no supe qué responder porque la respuesta honesta era demasiado larga y demasiado triste para decirla en un coche a las 3 de la tarde. Lo que Griselda había construido durante años era una narrativa. Una narrativa en la que yo era el personaje problemático,
la hija difícil, la que no podía superar el divorcio de sus padres, la que era demasiado sensible, la que siempre encontraba algo de qué quejarse. Y lo más brillante, en el sentido más oscuro de esa palabra, de su estrategia era que nunca la ejecutó de frente. Siempre en los márgenes. Siempre con esa sonrisa. Siempre con una explicación razonable para cada cosa individual, de forma que si yo intentaba señalarlo parecía que estaba paranoica o exagerando. Mi papá, mientras tanto, fue creyendo la narrativa. Lentamente, pero consistentemente. Yo lo veía cada vez menos. Nuestras conversaciones telefónicas se espaciaron de cada 2 semanas a una vez al mes, cuando había algo importante que decir. Para cuando yo tenía 28 años, mi relación con mi padre era, en términos prácticos, la de 2 conocidos que compartían un apellido. Y entonces mi papá se enfermó. Mi papá fue diagnosticado con cáncer de pulmón en febrero, cuando yo tenía 29 años. Estadio 3. No le dijo a nadie durante 3 semanas, ni a mí, ni a sus amigos, ni a su hermano que vive en Saltillo. Solo Griselda sabía. Me enteré por accidente, porque llamé en un momento en que mi papá contestó el teléfono cuando no debía haberlo contestado, y escuché voces en el fondo que reconocí como médicos, y pregunté, y él no pudo seguir ocultándolo. Me quedé helada. No por la distancia que había entre nosotros, o no solo por eso. Sino porque en ese momento, escuchando a mi papá decirme con esa voz suya tan plana, tan controlada, sí, mija, es cáncer, pero estamos viendo opciones, entendí que él había preferido cargar eso solo, bueno, con Griselda, antes de decírmelo a mí. Y eso me dijo más sobre el estado de nuestra relación que cualquier cosa que hubiera pasado antes. Los siguientes 16 meses fueron los más complicados de mi vida adulta. Intenté estar presente. Iba a la casa, lo llevaba a algunas citas médicas cuando Griselda no podía, le llevaba comida. Griselda me permitía estas visitas con la generosidad calculada de alguien que sabe que rechazarlas haría quedar mal. Pero siempre estaba ahí, en cada visita, como una presencia que lo llenaba todo. Mi papá murió en junio. Tenía 61 años. El funeral fue en una funeraria en San Pedro. Yo estaba ahí, claro. Estuve con él. Pero ya desde la funeraria empecé a notar cosas, como Griselda organizaba todo, como los amigos de mi papá la miraban a ella cuando querían saber algo. Como yo era tratada con una amabilidad cuidadosa que se sentía más como cortesía hacia una visita que como reconocimiento hacia una hija. La lectura del testamento fue 12 días después del funeral. No voy a mentirles, una parte de mí esperaba algo. No una fortuna. Mi papá no era millonario. Pero sí esperaba algo. Algún reconocimiento. Alguna señal de que, a pesar de todo, yo había sido su hija y eso significaba algo en términos concretos, no solo sentimentales. Me senté en la oficina del notario con Griselda a mi izquierda, Rodrigo y Sofía en sillas detrás, y el notario frente a nosotros con un folder manila que contenía el documento que iba a cambiar mi vida. Lo que el notario leyó me dejó sin aire. Mi papá me había dejado exactamente nada. No el departamento que tenía en renta en Cumbres. No el coche. No los ahorros. No la casa. Absolutamente todo, incluyendo la custodia de las decisiones sobre su empresa constructora pequeña que operaba con 2 socios, iba a Griselda. Sofía y Rodrigo recibían fideicomisos educativos. Para Isabel Ramírez Leal, hija biológica, nada. Una línea en el documento que simplemente no existía donde debería haber estado mi nombre. Me quedé mirando el folder del notario durante lo que debieron ser 30 segundos, pero se sintieron como 3 horas. Griselda, a mi izquierda, no dijo nada. No se rió, no hizo ningún gesto. Solo miraba al frente con esa compostura suya tan perfecta. Y eso fue casi peor que cualquier cosa que hubiera podido hacer, porque esa compostura era la de alguien que sabía exactamente lo que iba a pasar porque lo había planeado. Salí de la notaría sin decir una sola palabra. Me senté en mi coche en el estacionamiento. Y ahí, sola, en un Volkswagen Vento del 2016 con el aire acondicionado roto porque no había tenido dinero para repararlo, lloré durante 40 minutos. No lloré por el dinero. O no solo por eso. Lloré porque ese testamento era la última conversación que mi papá iba a tener conmigo, y lo que me había dicho era, no. Pero entonces, cuando el llanto se fue calmando, emergió algo diferente. Una calma rara. Un pensamiento muy claro que se instaló en mi cabeza con una precisión casi clínica. La caja verde.
La caja verde de metal que mi abuela me había dicho que buscara. La que Griselda me dijo que habían donado. ¿Y si no la habían donado? Necesito que entiendan el estado mental en que yo estaba cuando tomé la decisión de ir a buscar esa caja, porque quiero que sepan que no fue una decisión impulsiva ni irracional. Fue, de hecho, la decisión más fría y más calculada que había tomado en años. Había llorado mis 40 minutos. Los había procesado. Y ahora estaba en modo contable, que es, por cierto, el modo más peligroso en que yo puedo operar. La cuestión era cómo entrar a la casa. Técnicamente, la casa ya era de Griselda. Pero yo tenía algo a mi favor, Rodrigo. Ya les mencioné antes que Rodrigo había empezado a mostrar señales de ser una persona decente. Permítanme elaborar. Rodrigo tenía ahora 26 años y llevaba unos 2 años con una actitud hacia mí que era muy diferente a la de su adolescencia. No sé exactamente qué había cambiado en él, si fue crecer, si fue alejarse de la influencia constante de su madre, si fue su novia actual que según lo poco que sabía era una chica muy directa y con muy poco tiempo para el drama familiar. Fuera lo que fuera, Rodrigo me había mandado un mensaje de condolencias cuando murió mi papá que era genuinamente cálido, sin el tono performativo que tenían los mensajes de Griselda y Sofía. Y en la funeraria había buscado el momento de acercarse a hablar conmigo, brevemente, y me había dicho algo que en ese momento no supe bien cómo procesar: oye, Isabel. Si algún día necesitas algo, dímelo. En serio. Lo llamé esa misma noche desde el estacionamiento de la notaría. Le dije que necesitaba revisar las cosas de mi abuela que habían quedado en el cuarto de servicio. Que mi abuela me había mencionado una caja de metal verde antes de morir y que tenía razones para creer que podía contener documentos importantes. No le dije cuáles documentos. No todavía. Rodrigo tardó unos segundos. Luego dijo: ¿cuándo puedes venir? Le dije: mañana en la mañana, cuando tu mamá no esté. Otro silencio. Viene a la casa a las 2. Entra a las 10. Llegué a las 10:15. Rodrigo me abrió la puerta. Parecía nervioso pero resuelto, de esa forma en que la gente se ve cuando ha tomado una decisión que saben que tiene consecuencias pero han decidido que vale la pena. Me llevó directamente al cuarto de servicio sin pasar por las partes de la casa donde yo hubiera tenido que ver cosas que me iban a doler, la sala donde había jugado de niña, la cocina donde mi abuela hacía buñuelos en Navidad. El cuarto de servicio estaba lleno de cajas de cartón apiladas con esa lógica caótica de quien empacó rápido. Me puse a revisarlas sistemáticamente. Ropa. Libros viejos. Cajitas de medicamentos vacías. Álbumes de fotos que me costó trabajo no ponerme a revisar ahí mismo. Una colección de cucharas de plata envueltas en papel periódico. Y luego, detrás de una caja grande con cobijas, empujada hacia el fondo del estante más bajo como si alguien la hubiera querido esconder, o como si simplemente hubiera quedado olvidada, nunca lo sabré con certeza, estaba la caja. Verde. De metal. Con un pequeño seguro que no estaba cerrado con llave. Me quedé mirándola durante unos 3 segundos. Rodrigo, que estaba en la puerta del cuarto, me miró y dijo en voz baja: ¿es esa? Sí, le dije. Es esa. La tomé con las 2 manos. La llevé a la pequeña mesa que había en el cuarto. La abrí. Adentro había varias cosas: unas cartas atadas con un listón azul que reconocí como la letra de mi abuelo, quien había muerto mucho antes de que yo naciera, una pequeña medalla religiosa, una fotografía de mi abuela joven que me dejó sin palabras un momento, y debajo de todo, en un sobre de papel manila grueso, doblado con ese cuidado específico que la gente mayor tiene con los documentos importantes, había un testamento. El testamento de mi abuela Carmen, firmado ante notario en el año 2003. Con testigos. Con sello. Con todos los elementos legales que yo, como contadora, supe reconocer de inmediato como señales de validez. Lo leí de pie, en ese cuarto de servicio, con Rodrigo callado en la puerta. Mi abuela le dejaba a mi papá Roberto el uso y disfrute de la casa familiar, la misma casa donde Griselda vivía ahora, durante su vida. Pero la propiedad, la titularidad del inmueble, le pertenecía a Isabel Ramírez Leal. A mí. Con la condición de que mi papá pudiera habitarla mientras viviera, pero que a su muerte, la propiedad pasara íntegramente a mi nombre, sin posibilidad de ser vendida, hipotecada ni transferida sin mi consentimiento explícito. La casa nunca había sido de mi papá para dársela a nadie. La casa siempre había sido mía. Griselda llevaba 8 años viviendo en mi casa.
Me tuve que sentar porque las piernas dejaron de funcionar correctamente por unos segundos. Rodrigo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, con una voz que sonaba rara hasta para mí misma. Luego le dije, muy despacio, porque necesitaba escucharlo en voz alta para creerlo: Rodrigo, esta casa es mía. Legalmente, siempre ha sido mía. Rodrigo no dijo nada por un momento largo. Luego se sentó en el piso del cuarto de servicio, apoyando la espalda en la pared, y se pasó una mano por la cara. Y dijo, con una calma que me pareció extraordinariamente madura para la situación: ok. ¿Qué necesitas que haga? Salí de esa casa con el testamento en mis manos y el teléfono marcando el número de la única abogada que conocía, que era la cuñada de mi mejor amiga y que afortunadamente hacía derecho civil. Le expliqué la situación en el estacionamiento, en un monólogo de 15 minutos que ella escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo: Isabel, si el testamento es auténtico y está debidamente protocolizado, tienes un caso muy sólido. Necesito verlo. Me reuní con ella esa tarde. El testamento era auténtico. Estaba protocolizado. El notario que lo había firmado, un señor de 72 años que seguía ejerciendo en García, Nuevo León, era verificable y su registro estaba activo. Mi abuela había hecho todo correctamente en el 2003, con una claridad legal que francamente me dejó impresionada. Lo que siguió fue un proceso que voy a resumir aquí porque los detalles legales son importantes pero también son, honestamente, bastante áridos si no eres abogada o contadora, y yo soy las dos cosas y aún así me costaron energía seguirlos. La abogada Fernanda, que rápidamente se convirtió en mi heroína personal y en la razón por la que estoy considerando mandarle un arreglo floral el día de su cumpleaños. Presentó el testamento ante el notario que había gestionado la herencia de mi papá. El notario se puso pálido. Resulta que el testamento de mi abuela era un instrumento legal previo al testamento de mi papá y tenía precedencia directa sobre cualquier disposición que mi papá hubiera hecho sobre la propiedad porque mi papá nunca fue legalmente el dueño pleno del inmueble. Solo tenía el derecho de uso. No el de propiedad. No el de transferencia. En términos simples, mi papá le había dejado a Griselda algo que no era suyo para dejar. La notificación a Griselda estaba pendiente. Yo no dormí bien esa noche, pero fue la primera vez en semanas que no dormí bien por algo diferente a la tristeza. Fue una especie de energía nerviosa, de anticipación. Como cuando sabes que mañana va a pasar algo que cambia todo y no puedes hacer nada más que esperar a que amanezca. Sé que hay quienes van a leer esto, bueno, escucharlo, estamos en YouTube, y van a pensar que estoy siendo vengativa o que me alegra el sufrimiento de otra persona. Y les voy a ser honesta, no. No me alegra. O no exactamente. Lo que me alegra es la justicia. Me alegra que algo que mi abuela quiso para mí, que planeó para mí con una claridad y un amor que no supe ver hasta que fue demasiado tarde, va a cumplirse. Me alegra que la última conversación que voy a tener con mi abuela, a través de ese papel, va a ser una conversación de protección. De cuidado. Mi abuela siempre supo lo que era Griselda. Por eso me dijo que buscara la caja antes que nadie. Por eso me dijo, antes que nadie, Isabel. ¿Me entiendes? Ahora entiendo, abuela. Fernanda presentó formalmente el testamento de mi abuela ante el juzgado competente hace 14 días. El juez admitió la solicitud de reconocimiento de propiedad y ordenó una peritación del documento, básicamente, una verificación técnica de su autenticidad, análisis de tinta, papel, firmas, todo eso. El notario original, el señor don Héctor Garza, fue localizado y citado a declarar. Tiene 72 años, como ya mencioné, pero según Fernanda llegó a la cita con su archivo completo y una memoria perfectamente funcional. Recordaba a mi abuela. Recordaba haber elaborado el testamento. Tenía la copia de su protocolo. Don Héctor, por cierto, se convirtió instantáneamente en mi persona favorita del mundo cuando le contó a Fernanda que, aproximadamente 2 años después de haber elaborado el testamento, había recibido una llamada de un hombre, que por la descripción podría haber sido mi papá, aunque no tenemos certeza, preguntando si era posible modificar o cancelar el instrumento. Don Héctor le explicó al hombre que no, que el testamento de la señora Carmen solo podía modificarlo la propia señora Carmen mientras estuviera con vida y en plena capacidad, y que una vez fallecida, el instrumento era definitivo. El hombre no volvió a llamar. Esto es importante por 2 razones. La primera es que confirma la autenticidad y la solidez legal del testamento. La segunda es que sugiere que alguien, en algún momento, intentó hacer desaparecer ese instrumento o neutralizarlo, y no pudo.
¿Quién pudo haber sido ese hombre? Ya sé lo que están pensando. Yo también lo pienso. Pero no tengo pruebas de que fuera mi papá actuando solo o bajo instrucción de alguien más, así que por ahora lo dejo como una pregunta abierta. Lo que sí puedo decirles es que cuando le conté esto a Rodrigo su reacción fue muy específica. Se quedó callado durante un momento y luego dijo con esa calma suya que cada día me parece más impresionante. Eso sonaba a algo que mi mamá le hubiera pedido que hiciera. Rodrigo. Tengo que hablarles de Rodrigo. Porque en estas 3 semanas se ha convertido en un aliado que no esperaba y que francamente no merezco después de años de mirarlo con desconfianza por el simple hecho de ser hijo de su madre. Rodrigo se reunió conmigo en un café en la colonia Roma hace 10 días. Llegó con una carpeta. Adentro había copias de mensajes de WhatsApp, suyos con su madre, de los últimos 2 años, donde Griselda hacía referencias que, en contexto de lo que ahora sabemos, son extremadamente reveladoras. Mensajes donde le pedía a Rodrigo que no dejara que Isabel revolviera las cosas de la abuela Carmen. Un mensaje de hace 4 años, enviado el día después de que vaciaron el departamento de mi abuela, que decía literalmente, ya guardé todo lo que había que guardar. Eso ya está resuelto. Ya está resuelto. Rodrigo me miró al otro lado de la mesa de ese café y me dijo, cuando leí eso después de que me llamaste sobre la caja, entendí que había guardado y que había resuelto. Isabel, lo siento. Debí haber cuestionado muchas cosas mucho antes. No sé qué decir cuando alguien me dice eso. No estoy acostumbrada a las disculpas genuinas, supongo. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, que él también había sido manipulado, que era un niño cuando todo esto empezó. Él sacudió la cabeza y dijo, tenía 21 años cuando metimos las cosas de la abuela en cajas. Ya no era un niño. No voy a fingir que eso no me dolió escucharlo. Pero también lo respeto más por haberlo dicho. Rodrigo declaró. Formalmente, ante la abogada, como testigo de parte. Presentó los mensajes como prueba documental. Lo hizo sabiendo las consecuencias que eso tendría con su madre, y lo hizo de todas formas. Lo que viene ahora es la notificación formal a Griselda. Fernanda me dijo que posiblemente ocurra esta semana o la siguiente. Le pregunté cómo suele reaccionar la gente cuando recibe ese tipo de notificación. Fernanda, que es una mujer de pocas palabras pero todas ellas precisas, dijo, depende. Algunos lloran. Algunos amenazan. Algunos llaman a su propio abogado en los siguientes 5 minutos. Le pregunté cuál creía que sería el caso de Griselda. Se quedó pensando y dijo, los 3. Probablemente en ese orden. Fernanda tenía razón en el orden. La notificación fue entregada a Griselda el martes pasado, a las 11 de la mañana, por un actuario judicial en la puerta de la casa. La casa. Mi casa. El actuario, que Fernanda conoce porque llevan años trabajando casos en la misma jurisdicción, le contó después que Griselda leyó el documento, lo bajó, lo subió, lo leyó otra vez, y luego cerró la puerta sin decir nada. 15 minutos después llamó llorando al celular de Rodrigo. Media hora después, llamó amenazante al celular de Rodrigo. 45 minutos después del primer contacto, según me dijo Rodrigo esa noche, ya tenía a un abogado en línea. El abogado de Griselda presentó una contestación impugnando la validez del testamento de mi abuela. Sus argumentos, según me los resumió Fernanda con ese tono neutro que usan los abogados cuando algo no les preocupa en absoluto, eran los siguientes. Primero, que el testamento podría haber sido alterado. Segundo, que mi abuela podría no haber estado en plena capacidad mental cuando lo firmó. Tercero, y este es mi favorito, el que me hizo soltar una carcajada que tardé en controlar, que Isabel Ramírez Leal, es decir yo, podría haber fabricado o plantado el documento en la caja. Yo. Podría haber fabricado un testamento notarial del año 2003. Con el protocolo de un notario que sigue vivo, con su archivo intacto, que recuerda perfectamente a mi abuela y que tiene copias de todo. Cuando yo tenía 9 años. Fernanda presentó la respuesta judicial correspondiente con lo que yo imagino fue una calma olímpica, adjuntando el peritaje del documento, que concluyó que el testamento es auténtico, el papel es de la época, la tinta es de la época, las firmas son genuinas, más la declaración de don Héctor Garza, más los mensajes de Rodrigo, más el registro notarial completo. El juez desestimó los argumentos de impugnación en 4 días. 4 días. Eso es lo que tardaron en colapsar 8 años de planificación. Ahora viene la parte que más me han preguntado en los mensajes, ¿qué pasa con la casa? ¿Cuándo tiene que salir Griselda? ¿Qué pasa con sus cosas?
La resolución judicial establece que Griselda tiene 90 días para desalojar el inmueble de forma voluntaria. Si no lo hace en ese plazo, se procede al desalojo con apoyo de la fuerza pública. Sus bienes personales y los de sus hijos, que siguen siendo sus bienes y nadie se los disputa, pueden ser retirados durante ese periodo. La propiedad en sí, con sus instalaciones fijas, los acabados, las mejoras que hayan hecho durante 8 años, algunos de los cuales, por cierto, hicieron sin ningún permiso de construcción registrado, lo cual es su problema aparte, pasan a mi patrimonio. Fernanda me explicó que Griselda podría intentar reclamar compensación por las mejoras que hizo al inmueble. Le pregunté qué probabilidades tenía. Fernanda hizo esa pausa suya antes de responder. Algunas. Pero tendría que demostrar que las mejoras fueron hechas de buena fe, sin conocimiento de que la propiedad no era legalmente de Roberto. Y dado que los mensajes que presentó Rodrigo sugieren que ella estaba al tanto de la existencia del testamento de Carmen, dejó la frase incompleta de una forma que era, en sí misma, una respuesta. El proceso económico es el siguiente: la casa está valuada actualmente, según el catastro, en aproximadamente 4.800.000 pesos. El departamento que mi papá sí tenía en Cumbres, ese sí era legalmente suyo, quedó para Griselda según el testamento de mi papá, y eso no lo disputo. Es suyo. También el coche y los ahorros. Pero la casa, que representa aproximadamente el 70% del patrimonio total de mi papá, siempre fue mía. Griselda construyó su futuro sobre algo que nunca le perteneció. Hay algo que me cuesta describir, que no es exactamente satisfacción y no es exactamente tristeza. Es una mezcla rara de las dos cosas. Porque al final de todo, la persona que más perdió en esta historia no fue Griselda. Fue mi papá. Mi papá, que fue convencido de tomar decisiones que lo alejaron de su hija durante años, basadas en una narrativa que alguien más construyó para él. Mi papá, que murió creyendo que me había dejado sin nada cuando, en realidad, yo ya tenía lo más importante asegurado desde el 2003 por la mujer que mejor nos conoció a los dos. Mi abuela lo vio todo venir. Eso me consuela. Y también me rompe el corazón un poco. Han pasado 4 meses desde que publiqué la primera parte de esta historia, y hoy vengo a darles el cierre que todos me han pedido en los comentarios, en los mensajes directos, en los correos. Sí, algunos me mandaron correos, lo cual me pareció entrañable y un poco del año 2008, pero los aprecio igualmente. Griselda desalojó la casa hace 3 semanas. No lo hizo en los primeros 90 días. Lo hizo en el día 91, que es básicamente el equivalente de entregar un trabajo a las 11:59 cuando el deadline es a medianoche. Fernanda me llamó ese lunes por la mañana para decirme que el actuario había verificado que la propiedad estaba vacía y que las llaves habían sido depositadas en el juzgado. Yo fui a la casa ese mismo día por la tarde. Entré sola, porque quería ese momento para mí. Quería caminar por los cuartos sin que nadie me mirara ni me preguntara cómo estaba. La casa estaba diferente a como la recordaba. Griselda había remodelado la cocina, pintado las paredes de colores que mi papá jamás hubiera elegido, cambiado los pisos del pasillo principal. Había 8 años de otra vida superpuesta sobre los recuerdos que yo tenía del lugar. Y eso estuvo bien, extrañamente. Porque significaba que yo podía hacer con ella algo completamente nuevo, sin tener que convivir con el fantasma de todo lo que había pasado entre esas paredes. Me senté en el patio trasero, el mismo patio donde mi abuela tenía sus macetas, aunque las macetas hacía años que no estaban, y estuve un rato simplemente quieta. Sobre Rodrigo, hablamos regularmente ahora. No somos hermanos en el sentido sentimental que esa palabra implica, demasiado tiempo, demasiada distancia construida, pero somos algo. Algo que todavía no tiene nombre exacto pero que se siente honesto y sólido. Me dijo que su relación con su madre está en un punto muy difícil, que Griselda lo acusó de haberla traicionado cuando eligió ayudarme. Que eso le duele, pero que también sabe que hizo lo correcto. No le digo que lo admiro porque no quiero que se le suba a la cabeza, pero lo anoto aquí para que quede constancia. Sofía no habló conmigo en todo el proceso. No la busqué. No creo que sea mi trabajo repararle las consecuencias de las decisiones de su madre. Algún día, si ella quiere, quizás. Pero ese capítulo lo dejo abierto sin urgencia. ¿Qué hice con la casa? Aquí viene lo que me han preguntado más. No me mudé. Al menos no todavía. La casa necesita trabajo, algunas de las remodelaciones que hizo Griselda fueron hechas sin permisos y hay que regularizarlas, y yo tengo mi departamento y mi vida construida en otro lado. Lo que decidí hacer, al menos por ahora, es rentarla.
El ingreso mensual de la renta me va a permitir, entre otras cosas, terminar de pagar mi propio departamento en los próximos 4 años y construir un fondo de emergencias que honestamente nunca había tenido porque nunca había tenido margen económico para eso. La ironía es que Griselda, al vivir 8 años en mi casa sin pagar renta, me debe en teoría un monto que no voy a intentar calcular porque me va a dar dolor de cabeza. No lo estoy buscando legalmente. No porque no tenga argumentos, Fernanda dice que podría haber un caso, sino porque prefiero gastar esa energía en otra dirección. En construir en lugar de seguir destruyendo. Mi papá murió sin que arregláramos las cosas. Eso ya no va a cambiar y me ha tomado meses de trabajo genuino no cargar eso como una culpa que no me pertenece del todo. Hice lo que pude con lo que tenía. Intenté mantener la relación. Si hubiera sabido cómo pelear mejor contra lo que Griselda construyó alrededor de él, lo hubiera hecho. Pero no sabía. Y ya. Lo que sí tengo es esto, una propiedad que mi abuela me dejó con una claridad y un amor que ahora entiendo completamente. Un aliado inesperado en Rodrigo que me devolvió una pequeña parte de la fe en las personas que Griselda se había llevado junto con todo lo demás. Una abogada extraordinaria que voy a recomendar hasta que me muera. Y la certeza de que hay cosas que el dinero no puede comprar ni la manipulación puede destruir, la buena letra de una abuela que conocía a su familia mejor que nadie y tomó sus precauciones con décadas de anticipación. Mi abuela Carmen sabía exactamente lo que estaba haciendo en el 2003 cuando fue a la oficina de don Héctor Garza y firmó ese testamento. Sabía que yo iba a necesitar esa protección. No sé cómo lo supo. Pero lo supo. El último regalo que me dio fue la certeza de que alguien, antes de que yo pudiera defenderme sola, ya estaba pensando en mí.